Amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un video más. Amigos, se nos puso la entrada fuerte a los Estados Unidos, a nosotros de nacionalidad venezolana. Eso se veía venir, ya que muchos de mis compatriotas decidieron cruzar la frontera de los Estados Unidos de manera ilegal. Y no solo eso, el problema mayor que derramó el vaso fue que han causado mucho daño al entrar a dicho país, al entrar a los Estados Unidos. Es por eso que el gobierno del presidente Biden se cansó y ahora han puesto medidas fuertes para entrar y poder estar legal en dicho país. Así que, hermano venezolano, tú que estás viendo este video, si tienes pensado cruzar en este tiempo el Darién o piensas cruzar la frontera, no te lo recomiendo. No lo hagas porque serás deportado y será deportado a Venezuela nuevamente. La administración de Nicolás Maduro y la de Joe Biden llegaron a un acuerdo para reanudar deportaciones de venezolanos que se encuentran en estatus ilegal en suelo estadounidense. Este proceso estuvo paralizado desde 2019, cuando hubo ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Estados Unidos ya tendría preparada una lista de personas que serán expulsadas rápidamente en los próximos días, luego del acuerdo con Venezuela. La información fue dada a conocer este jueves por altos cargos gubernamentales estadounidenses que pidieron el anonimato y confirmada por la Cancillería venezolana. En el marco de las conversaciones sostenidas con las autoridades de Estados Unidos, se ha suscrito un acuerdo sobre migración que permita la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos a través del programa Vuelta a la Patria. Al menos 50.000 migrantes de Venezuela cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México durante el mes de septiembre, lo que representa casi la cuarta parte del total de ilegales, que se ubica en unos 200.000. Damos estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos que se encontraban en los Estados Unidos a partir del 31 de julio de este año. Nosotros hicimos una determinación, quienes estaban en los Estados Unidos antes o hasta el 31 de julio, decidimos la deportación de aquellos que llegaron luego y que no tienen una base jurídica para permanecer en los Estados Unidos. Hemos negociado un acuerdo con Venezuela para la repatriación de esos venezolanos que llegaron después del 31 de julio y no tienen un fundamento para permanecer en los Estados Unidos. Somos una nación de inmigrantes y somos una nación de leyes. Hoy Estados Unidos anunció un acuerdo con el país de Venezuela para repatriar a venezolanos que no aprovechan las sendas legales y que llegan de manera irregular a la frontera sur y no califican para recibir el ingreso. El trabajo que hacemos juntos no podría ser posible sin la estrecha colaboración de la que gozamos con nuestros socios en México y con nuestros colegas de los 21 países de este hemisferio que son parte de la Declaración de Los Ángeles. Nosotros seguiremos esta labor juntos. Me gustaría referirme al muro y dejar en claro por completo que no hay ninguna nueva política de la administración con respecto a un muro en la frontera. Déjenme repetirlo. No hay ninguna nueva política del gobierno con respecto a un muro en la frontera. Desde el día 1 esta administración ha dejado en claro que un muro no es la respuesta. Esa sigue siendo nuestra posición y nuestra posición nunca ha cambiado. Yo hablo por mi comunidad, por mis paisanos. Es algo de impacto, porque si bien se entiende y se sabe que han venido personas pues de mi país y han hecho cosas que no están bien, o sea, si eso se sabe y eso no lo vamos a tapar tampoco el sol con un dedo, pero yo hablo porque en realidad los buenos somos más y no deberíamos de ponerle una etiqueta a todos. ¿Por qué? Porque hay personas que venimos de allá pero venimos preparadas, sino que las circunstancias nos obligó hacer esto. O sea, esta realidad fue algo que nos tocó, no fue algo que las familias quisimos. O sea, yo nunca quise que mi hija pasara
por un río. Yo nunca quise tener que poner a mi hija en riesgo de que se me ahogara, de que se me enfermara. No, esto fue algo que nos tocó. Entonces yo pienso que en realidad deberíamos de hacer como, o sea, de tener como un margen, ¿sí me entiendes? O sea, de clasificar y no generalizar. Porque es que no todos venimos a hacer lo malo. Pues sí, lógicamente a uno le preocupa porque pues todos hicimos un sacrificio para llegar acá. Por lo menos yo hablo particularmente por mí. A mí me tocó dejar a un lado toda mi vida. Yo vendí todo, o sea, todo. Yo dejé todo. Aquí donde estoy yo ando con mi mochila y con la fe en Dios. Y es fuerte, pues. Es fuerte, pero nosotros sabemos que, vuelvo y le repito, que arriba está un Dios. Y todos los que estamos aquí, todos los que vinimos a hacer, gracias, todos los que vinimos a hacer lo bueno, Dios nos va a cubrir. Y allí, como le digo, o sea, yo pienso que no está bien y que nos hayan, o sea, que nos hayan dado esa noticia a la que usted se refiere, porque incluso yo también escuché que hay muchos que incluso lo están deportando desde la frontera, y no es que nos deportan, por ejemplo, a un lugar cercano donde uno puede avanzar, sino que incluso están habiendo deportaciones hasta nuestro país de origen. Y si se supone que nosotros estamos aquí es porque estamos huyendo de ese régimen tan horrible que estamos viviendo en Venezuela. Nosotros no estamos aquí abandonando a nuestras familias y abandonando tantos sueños porque simplemente nos dio la gana de venir acá. No, y yo le pido disculpas pues, públicamente a la nación a la nación en general, porque yo sé que ustedes de pronto lo están tomando aquí como una invasión, pero no, o sea, nosotros de verdad queremos venir a aportar algo positivo a este país, y le pido nuevamente disculpas por las personas que están haciendo las cosas mal, y de verdad bajo mi cabeza porque yo sé que es duro, pues, es duro enfrentarse a esto, pero de verdad que no se lo deseo a nadie.